Ok, bueno, ahora sí, buenas noches con todas, bienvenidas a esta tercera pregunta o cuarta pregunta. Tercera. Tercera sin Tercera, contar la introducción que obviamente la di yo. Tercera tercera, pregunta. ajá. Bueno, entonces avancemos. A ver, nos sigue. Vemos por aquí. Ya, muy bien. Entonces vemos ese versículo que dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Hebreos 11:1. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Vive tu sueño. A ver, voy a anclar. Vamos a hacerle anclaje y vamos a minimizar. Y empezamos con la pregunta de hoy. Dice, la pregunta de la realidad. ¿Estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño? Y vemos esa imagen que está como quitando esa fantasía y alzando a ver que hay al otro lado. Y eso es lo que íbamos a hacer, poner nuestro sueño que ya lo plasmamos, que ya estamos seguros, al otro lado de la realidad, ¿no es cierto? Dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Nos dice Jeremías 17 del 9 al 10. Entonces vemos que el corazón nos puede engañar y a veces podemos soñar algo que no tiene una base sólida en la realidad, ¿sí? ¿Qué opinamos, qué opina usted acerca del corazón? Sí, nuestro corazón nos puede jugar una traición, porque acuérdese que justamente ayer estuvimos hablando en la predicación de la celebración dominical que este corazón no está diseñado para tomar decisiones, sino que nosotros obviamente con lo que tenemos aquí ya cuadrado y centrado, con eso vamos avanzando. Las corazonadas de toda suerte no tenemos que hacer caso. Muy bien, avancemos. Meditemos, vamos a meditar en esta frase. Dice, la realidad es enemiga de las fantasías, pero no de los sueños, ¿sí? Entonces podemos ir diferenciando entre lo que es una fantasía y una realidad. Avancemos. Dice, los sueños por definición no están supuestos a empezar con la realidad. Se supone que sean fantásticos, increíbles y fuera de serie. Después de todo nacen de esperanzas, deseos y posibilidades. Son producto de la imaginación y creatividad. No obstante, eso también presenta un problema. ¿Acaso vale la pena seguir un sueño si no tengo posibilidades de convertirse en realidad? Creo que no. Y por eso puse esa Creo que imagen no. del niño alando la luna. Nunca lo va a conseguir. Es una fantasía. Y puse también el colibrí porque por mucho tiempo yo pedía mis sueños a los colibríes o a la estrella fugaz. Y es algo que desde pequeños vivimos en una fantasía y siempre nos han dado esa fantasía, esa imaginación que es normal y parte de nuestra vida. Incluso así nacen los sueños, pero hoy lo vamos a sentar en la realidad. Seamos realistas, dice. El engaño. Han escuchado a padres, educadores y oradores decir cosas tales como las siguientes. Puedes ir tan lejos como te lleven tus sueños. Si lo crees, puedes lograrlo. Han leído las palabras de Edmund O'Neill, quien afirma acerca de los soñadores. Tienes la capacidad de lograr lo que buscas. Dentro de ti está todo el potencial que puedes imaginar. Siempre apunta más alto de lo que creas que puedes lograr. Con frecuencia descubrirás que puedes lograr cualquier meta. Es real que el que cree todo le es posible, pero hoy vamos a ser realistas en base a algunos temas y principios que vamos a ir viendo más adelante. Y ahí vemos a la mujer maravilla, ¿no? A veces nos creemos Existe. así, Sí. pero la verdad es que no existe. No siempre, sí, no siempre todo lo que nos proponemos lo logramos. Avancemos. Mentalidad incorrecta en cuanto al éxito. Y aquí vemos el ejemplo de American Idol, ¿no? Entonces vemos que pongamos el ejemplo de que una persona va y se presenta en American Idol y no se ha preparado, no tiene el don, no tiene la capacidad, pero tiene fe, o sea, confía en que va a ser.
Una cosa es tener fe y otra es no prepararte, no haber nacido para aquello, pero como soñaste, entonces te lanzas, ¿sí? Entonces dice, creer en un sueño no basta, quererlo con desesperación no basta, ¿sí? ¿Acaso no sienten pasión estos concursantes por su sueño? Sí, están comprometidos con su sueño, ¿verdad? Sí, por lo menos en ese momento. ¿Lograrán su sueño de ser el ganador de American Idol? No. ¿Por qué? Porque su sueño nunca ha tenido un encuentro con la realidad. Entonces pongamos nuestro sueño con la realidad en la que hoy estamos viviendo, ¿sí? Porque no siempre va a ser como nosotros queremos. Entonces el ejemplo de American Idol es que va una persona, se presenta y lo hace, pero ¿dónde están esos familiares, esas personas cercanas que le dicen, tú no naciste para eso? O sea, nuestro sueño tiene que ver con para qué nacimos, ¿sí? Y vamos avanzando. Si estás dependiendo de la suerte, lo único que puedo decirte es buena suerte, ¿sí? Entonces ya vemos que nuestro sueño no puede depender de una corazonada tan solo, no puede depender tampoco de solamente la suerte, ¿verdad? Y vamos a ver esta frase el de Albert Einstein que dice, el azar no existe, Dios no juega a los dados. Entonces no existe el azar, todo forma parte de un plan. Dice, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, no es tan solo el azar ni la suerte, es ponerlo en la realidad, poner en manos de Dios y no tan solo ponernos a decir si eso va a pasar, porque eso va a pasar y eso va a pasar. Muy bien, avancemos. Dice, si estás dependiendo de la suerte, lo único que puedo decir es buena suerte. Y vamos a ver aquí el contraste entre soñadores y constructores de sueños. Las personas que construyen sus sueños sobre la realidad tienen un efecto muy diferente en cuanto a los sueños del que tienen las personas que viven en la tierra de la fantasía. Mira las diferencias de su enfoque para lograr sus sueños. Vamos a ver, entonces, los soñadores dependen de la suerte. En cambio, los constructores de sueños dependen de la disciplina. Se enfocan en el destino, los soñadores. Los constructores se enfocan en el viaje. Sí, identifiquemos cuáles de estas actitudes podemos tener frente a nuestro sueño. Dice, los soñadores cultivan expectativas poco saludables. Tal vez pueden ser irreales, idealistas, falsas. En cambio, dice, los constructores de sueños cultivan una inconformidad saludable. No se conforman con poco, pero tampoco idealizan. Soñadores menosprecian el valor del trabajo. Constructores maximizan el trabajo que hacen. Todo empieza por poco, ¿sí? Toda revolución empieza por algo pequeño. Y así es todo sueño, empieza con algo pequeño. Soñadores buscan excusas. Los constructores conducen a la acción. Soñadores crean inercia. Constructores generan impulso. Soñadores engendran aislamiento. Constructores promueven trabajo en equipo. Soñadores esperan. En cambio, constructores inician. Soñadores evitan los riesgos personales, constructores aceptan los riesgos según sea necesario. Soñadores responsabilizan a los demás, constructores de sueños se hacen responsables. Entonces, enfoquémonos en cómo debemos las actitudes, las acciones que debemos tener para construir aquellos sueños. Los sueños no vienen por inercia, debemos irlos construyendo. Y hay sueños que tal vez ya se nos han desbaratado, pero te tengo una buena noticia, puedes volver a construir, ¿verdad? Muy bien, avancemos. Dice, ya es el mismo tema acerca de la suerte, dice, las personas que a la larga logran el éxito no dejan todo a la suerte, se enfocan en lo que pueden hacer y lo hacen. Si quieres vivir tus sueños es necesario que desarrolles una actitud adecuada, enfocándote en lo que puedes hacer, no en lo que el destino o la suerte deben hacer para que logres el éxito. Entonces los sueños no son solo golpes de suerte,
Los sueños se enfocan en lo que tú haces y en lo que sabes hacer, en quién eres y en lo cual naciste para ser. Veamos qué nos dice Romanos 12:3. Digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿qué opina usted acerca de este tema, de este versículo? Digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga mayor o más alto concepto de sí mismo que deba tener. Bueno, considero que en la medida que conocemos o crecemos en determinado tema, en determinada situación, creamos experiencia y que esa experiencia no nos deje como una altivez, sino al contrario, sepamos dirigir a los demás y conducir sin creer que porque conocemos algo, nos creamos que sepamos todo en este mundo. Al contrario, tenemos que ir con sensatez, como dice el versículo, y a medida de lo que el Señor nos vaya dando, impartiendo esto. Por ejemplo, este programa considero que nos está habilitando para, primero, aterrizarnos y segundo, para que todo lo aprendido lo podamos plasmar y no creer que porque ya tenemos este logro de este sueño, pues nos sintamos superiores a los demás. Esto es lo que puedo yo compartir. Gracias. Y es así, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en la realidad, en quiénes somos como personas, ¿verdad? Avancemos. Dice, nadie quiere leer la letra pequeña de los sueños. Y comúnmente hay letra pequeña en los contratos, ¿verdad? Entonces también hay letra pequeña en los sueños. Dice, el viaje tomará más tiempo de lo que esperas. Los obstáculos serán más numerosos de lo que creías. Los desencantos serán mayores de los que suponías. Los puntos bajos serán más bajos de lo que imaginabas. El precio será más alto de lo que anticipabas. En algún punto de la búsqueda de tu sueño, la realidad te detendrá abruptamente en tu camino y no podrás dar un paso más en tu viaje. Por eso es mejor darnos cuenta de la realidad y no idealizar nuestro sueño. ¿Sí? Porque podemos caer en desesperación, en frustración. Entonces es disfrutar nuestro viaje, disfrutar nuestro crecimiento en la etapa en la que hoy nos encontremos y no empezar como a desesperarnos, porque a la final el hecho de que tengamos sueño no significa que no vamos a tener dificultades, porque dentro de ese sueño Dios tiene un plan y casi siempre es formar nuestro carácter, formarnos como sus hijas, formarnos en humildad. Entonces, es sacarnos de esas gafas rosadas de que el mundo es color de rosa y ver la realidad de lo que puede estar pasando en ti, de lo que puede pasar, ¿verdad? Avancemos. ¿Cómo respondes a la realidad? Una de las grandes ironías de la vida es que es necesario estar contento con la realidad y al mismo tiempo no permitir que nuestros sueños sean deshechos, ¿sí? Entonces, veamos nuestra realidad con los pies sobre la tierra, con humildad y tampoco desechemos esos sueños. Es buscar un equilibrio, ¿sí? Y, por ejemplo, ahí está esa mujer que está en su bicicleta, ella buscó el equilibrio así. Y la otra, en cambio, se enfocó en su globo, que es su sueño, y buscó así su equilibrio. Entonces, es buscar el equilibrio en la realidad y también no dejar nuestros sueños. Dependiendo de quién seas y cuál sea tu sueño, eso podría ser cosa difícil o fácil. Cada persona es diferente, ¿no es cierto? Cada persona tiene sus dones, sus habilidades, cada persona está desarrollando a diario alguna situación de su carácter, de su temperamento, lo que para mí puede ser sencillo, para otra persona puede ser difícil. Por ejemplo, si una persona no es buena para la tecnología, definitivo le golpea y su sueño es ser diseñador gráfico, le va a costar mucho, ¿cierto? O sea, dar tiempo, dar disciplina, meterse en cursos virtuales y motivarse y buscar programas de diseño y etcétera. Pero si una persona sabe mucha tecnología, le va a ser más fácil ese sueño, ¿verdad? Si una persona ya hizo curso de ballet y su sueño es ser bailarina, le va a ser más sencillo que a la otra esforzarse más. Entonces es conocerte cuáles son tus destrezas, cuáles son tus habilidades, para qué tú sirves, para qué Dios te formó.
es preguntarte cuáles pueden ser esos puntos fuertes que tú tienes dentro del sueño. Ejemplo, si tu sueño es tener una casa de aquí a 5 años y tu punto fuerte es que eres organizada y vives bajo presupuesto. Entonces, fortalécete en esos puntos fuertes, ¿verdad? Si tu sueño es, ejemplo, tener un hogar, entonces empecemos a ponerlo en oración, a trabajar en ti como persona, a ver hogares que tú quisieras que sea así el tuyo, ¿sí? Ahora mira, eso no significa que tienes que saber esto significa que tienes que saber lo que puedes y lo que no puedes hacer, ¿sí? Como veíamos el ejemplo de American Idol. Una mujer que ya tuvo un curso de música desde los 5 años y se presenta a los 25 va a tener una trayectoria a que una persona que nunca se preparó. Entonces les invito a que nos podamos conocer. Muy bien, ¿has edificado tus sueños sobre tus verdaderas fortalezas? El primer paso para enfrentar la realidad exige que te mires de modo realista y que te veas como verdaderamente eres. Dice, si edificas sobre tus fortalezas, activas la ley del menor esfuerzo, ¿sí? Como los ejemplos anteriores que vimos. Edificar sobre tus fortalezas permite obtener resultados sistemáticamente buenos porque sabes cómo organizarte y por dónde empezar. Edificar sobre tus fortalezas te da los mejores resultados. Entonces, enfoquémonos en nuestras fortalezas y no tanto en nuestras debilidades. ¿Sí? Porque esas debilidades en algún momento va a ser una fortaleza. Muy bien. Vamos entonces ahora con el tiempo del panel. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir. Ahí estamos, otra vez. Un momento, por favor. Ya. Ahora sí, vamos entonces con el panel y yo quiero hacer la primera pregunta a la primera persona. Que sí está, veamos si es que sí se conectó. Sí está mi Cris. Dice así. ¿Para quién? A ver, ¿qué haces cuando? ¿Para Cristi? Sí, dice, ¿cómo se arraiga tu sueño, tu realidad en las circunstancias actuales? Es para Cristi. Buenas noches, princesa. Hola, hermosa. Qué linda. Bueno, les quiero comentar parte de este hermoso seminario que tenemos. Al principio no tenía tan claro mi sueño. Todos los días le he venido preguntando a mi esposo, le he venido preguntando a mi mami como que cuál era mi sueño, no sé. Perdí mi enfoque en mi sueño total hace muchos años. Pero les quiero comentar que en el momento que vimos desde el día de hoy este tema, hay algo muy cierto que decía Majito, que Dios no juega los dados, no podemos depender de la suerte. Yo creo que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, como Él lo dice. Todo es en su tiempo. Y les voy a comentar que ahora obstáculos ya no existen. Creo que primero he conversado con mi esposo, he tenido la dicha de poder conversar uno de mis sueños, que les agradezco enormemente, porque volvió a mí esa idea de volver a soñar, de qué pasó, o sea, por qué dejé mis sueños. Ahora yo decía, no, obstáculos hay, quizás mis hijos, falta de tiempo, son 3 hijos, yo digo, mi último está tan pequeño, depende mucho de mí, pero yo también, o sea, siento que también es necesario de decir, bueno, voy a volver a empezar, quiero retomar un sueño que se dejó en el aire y que quiero avanzar, porque siento que ahora, en el momento que yo pude conversar con mi madre sobre mi sueño, que lo tenía, ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar. Económicamente yo te quiero apoyar, porque si antes no pude, era porque obviamente mi mami cayó en una enfermedad de diabetes, hubieron muchas cosas que ya no contábamos con un sustento, y fue como que dije, no, yo no puedo ponerle una carga más a mi mami. Entonces yo le decía a mi esposa, quizás en aquel tiempo fui un poco consciente y dije, no me puedo poner ahorita a estudiar porque lo que necesitamos es aportar económicamente. Y ahí dejé todo atrás. Me casé, tengo una familia, que una parte de eso, de mi sueño, sí, era tener una familia. Y que tengo 13 años de casada, pero la mayoría de personas que estamos en esta sala han conocido todo mi proceso, mi juventud, mi adolescencia.
mi etapa de ser esposa, madre, y puedo decirles que ahora, hace aproximadamente unos 3 o 4 años, puedo decir que tengo una familia cimentada, que aunque yo me casé en la iglesia cristiana con mi esposo, mis hijos obviamente conocen el camino de Dios, pero no era lo que yo quería. Entonces fue necesario, y yo creo que es necesario pasar por todas las pruebas que tenemos que pasar, es necesario pasar por todo ese desierto, porque sé que al final Dios me va a dar esa tierra prometida que solamente Él nos puede ofrecer. Gracias, Cris. Qué lindo. Qué lindo ir descubriendo esos sueños y la realidad en la que hoy nos encontramos. Qué hermoso. Qué lindo. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta y la siguiente persona, que es Erika, y dice, ¿qué haces cuando te enfrentas a obstáculos que no habías anticipado? Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí. buenas Sí. noches, Eri, sí te Buenas escuchamos. noches. Con respecto a tu pregunta, relativamente antes en mi pasado hubiese puesto cualquier cosa que me hubiese pasado, hubiese puesto sobre mis hombros. Hubiese dicho, yo puedo sola y ya está. Pero ahora no. Ahora se me presenta cualquier dificultad y lo primero que hago es me arrodillo y pongo toda lo que tenga que poner en las manos de Dios porque Él es la fuerza que me da a mí para salir. Justamente escuchándole a la otra chica, es verdad, uno a veces se olvida de sus sueños. Y yo decía que yo me preparaba para en un futuro tener mi propia empresa. Y relativamente lo había dejado por atrás porque me había enfocado en otras cosas. Me acostumbré a ser simplemente empleada nada más. Pero mi Dios me puso justamente algo en el momento adecuado y en lo cual en estos días nada más me permitió ya no ser mi empleada, sino mi propia jefa. Entonces, sí que quisiera yo compartirles esto porque tantas veces me arrodillé y pedí a Dios que ensanchara mis finanzas. Y cuando me lo dio fue algo sin imaginarme porque fue algo más de lo que yo esperé. Si me esperaba que fuese en un 5% que ensanchara, lo hizo en un 100%. Entonces ese es mi testimonio y he aprendido a arrodillarme, a poner todo en manos de Dios porque solo Él sabe en qué momento es el adecuado para uno empezar. Gracias. Gracias, Eri, por tu aporte. Gracias, qué valiosa esa respuesta de lo primero en nuestro obstáculo sea Dios. Qué hermoso. Vamos entonces con la última pregunta y a Gise, que dice, ¿cuáles pueden ser tus puntos fuertes y cuáles pueden ser tus limitaciones? Buenas noches. Ya voy a prender la cámara. Ya es que estoy apagada la luz. Bueno, Buenas Gise. noches, abogada. Buenas noches. ¿Me ven ahí? No, sí, ella te vemos. Hola, Gise. Hola con todas. A ver, como fortalezas puedo decir que soy perseverante, que me planteo metas que se pueden cumplir, no metas imaginarias, que soy paciente. Y como debilidades, que me frustro cuando las cosas no me salen como yo quiero, que con facilidad me pongo triste, o sea, digamos, si en un día, no sé, no pasó las cosas como quería, me pongo triste. Entonces, yo creo que esas son debilidades porque no me animan a seguir adelante, sino como que me detienen un poco. Eso. Gracias, Gise, por tu sinceridad, por tu aporte. Qué importante conocernos, ¿no? Qué importante conocer esas fortalezas y debilidades que podemos tener dentro de nuestros sueños y metas. Vamos entonces a la última parte. Ya se me hizo pequeñito, pero le voy a hacer grande. Vamos entonces ya a preguntarnos, ¿sí? Vamos a analizarnos en este punto. Dice, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sueño?
Ya en esta tercera pregunta, ya deberíamos haberlo plasmado y puesto por escrito. Tal vez has venido meditando, como Chris nos comentaba, pero te invito a que ya lo puedas plasmar, lo puedas escribir, puedas incluso ponerles como un visto a los que ya se te han cumplido y seguir viviendo de sueño en sueño, porque quien no vive soñando está muerto. No me acuerdo en qué lugar escuché esta frase, pero es así, los sueños nos motivan a seguir avanzando. Entonces, escribamos esos sueños. ¿Cuál es tu sueño? Pregúntate y dice, si no has puesto tu sueño por escrito, hazlo ahora. ¿Cuál es mi punto de partida? Define dónde te encuentras ahora. Posiblemente ya has descrito este punto si seguiste las instrucciones al final del capítulo anterior, que hablábamos, ¿se acuerdan que vimos con Dianita que nos invitaba a soñar, que nos invitaba a recordar qué nos gustaba de pequeños, a ser como niños y escribir, tachar algunos, poner visto a estos, poner plazos, digamos, este sueño lo cumpliré en 1 año, en 2 años, en un mes, si esas metas de corto, mediano y largo plazo, en los que tú sepas con qué partes. Si tu sueño es ponerte un negocio, bueno, entonces parto con $100, parto con $1, o sea, porque a veces uno parte de algo pequeño. Si tu sueño es casarte, entonces, bueno, voy a empezar a soñar cómo sería mi boda, voy a empezar a orar por la persona. Ponte la meta de dónde estás ahora para que tú empieces a partir de ahí a empezar tu sueño de una manera real. Algo que a mí me impacta mucho, si no escribimos, no planificamos. Si no escribimos, son ideas volátiles. Pero si tú plasmas, es algo en lo cual te puedes enfocar. Bien, vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? Dice aquí, describe de 3 a 5 fortalezas de tus habilidades más fuertes. ¿Cuáles pueden ser esas habilidades más fuertes? Yo les invito ahora que si tienen su libretita, las puedan escribir. ¿Cuáles son las debilidades más fuertes? A ver, ¿cuáles son dice habilidades más fuertes? Una de mis habilidades, yo pienso que, no sé. ¿Para qué es hábil? Para todo. Bueno, una habilidad que yo descubrí es precisamente enfocada en lo que quería. En mis sueños se llegó a transformar cuando le conocí a Cristo. Yo cumplí mis sueños, todos mis sueños, de ser profesora de danza, de viajar por todo el mundo, de compartir mi cultura. Ese era mi sueño y lo cumplí por muchos años. Pero también cuando le conocí al Señor, el tema es que yo era bastante tímida o tal vez venía arrastrando problemas de complejos por la niñez, por la crianza, por la familia, por la cultura, por lo que sea. Entonces, era una debilidad para mí, pero hoy se ha convertido en una fortaleza súper fuerte, es el aprender a relacionarme. Yo me relaciono con mucha facilidad y lo que es más, Dios me ha dado esa habilidad de conocer y enfocar el problema de la persona en mi sueño, que es que mucha gente conozca de Dios, pero restaurándose a la vez. Ese es mi sueño, que se restaure, porque si tú no tienes una restauración, si no haces un proceso, no vas a conocer la restauración, en mi caso. Entonces, para mí, yo pienso que una fortaleza, una habilidad es poder llegar a las personas y poder ayudarles, que es algo que me encanta. Guau, qué hermoso compartir eso. Y es así, ¿no? Trabajemos en esas debilidades. No nos creamos algo que no es real, ¿verdad? Y se me viene el ejemplo de Moisés cuando él era tartamudo y el Señor lo había llamado a ser el líder del pueblo de Israel y a liderarlo. Y él tuvo que trabajar mucho. Entonces, si tu sueño te impide alguna debilidad, entonces empieza a trabajar, empieza a salir de aquello. Como hoy nos cuenta nuestra pastora, dice, mi debilidad era el relacionarme y ahora se ha convertido en una fortaleza. Qué importante. Yo también, mi debilidad siempre fue que era también así, o sea, yo no me imaginaba, ejemplo, dar charlas, ser maestra,
Pero a medida que he ido descubriendo mis sueños, esas debilidades se van haciendo fortalezas. Entonces dice, todo sueño que deseas alcanzar deberá edificarse sobre esas fortalezas, ¿sí? Y trabajar en esas debilidades. Si te ayuda, dibuja un círculo alrededor de esas 3 a 5 habilidades. Todo lo que esté escrito dentro de ese círculo es una debilidad. Puedes edificar solamente sobre estas pocas fortalezas para lograr tu sueño. Cualquier otra cosa te obligará a depender de factores fuera de tu control. Ajusta tu sueño de modo correspondiente. Entonces, tomemos el control, empoderémonos, no dejemos a la suerte, no dejemos a la otra persona, no endosemos nuestra vida. Tomemos el control de nuestros sueños y de lo que tú y yo queremos. Un sueño no se crea de la nada. Y seamos realistas en cuanto a nuestras debilidades y en cuanto a nuestras fortalezas. Y entonces te invito a que si hoy descubriste alguna, la puedas trabajar, la puedas plasmar y en base a eso podamos seguir construyendo nuestro sueño. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien. Muy bien, dice, parte desde tu realidad. Primero, estas 3 preguntas son las que nos llevan a una realidad. ¿Quién eres? Todos nos hemos preguntado quién soy. Y a veces ha definido la sociedad, a veces ha definido tus padres, a veces ha definido tu pareja. Pero ¿quién eres tú en realidad? ¿Quién eres tú para quien te creó? Porque alguien superior a nosotros nos creó y ese es Dios nuestro Padre. Entonces, ¿quién eres para Él? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:3. Él nos hizo independientemente de... Él te creó y Él tiene un propósito contigo. Y lo más fundamental y lo más claro que debes de entender es que eres un hijo, una hija de Dios y que Dios te formó desde el vientre de tu madre para que cumplas un propósito. Y no solamente sueños aquí, pero también eternos, ¿sí? Y eso es lo más importante que debes de entender, porque ahí no te define ni tu sueño, ni una persona, ni tus éxitos o tus caídas, sino que sabes que a pesar de que tienes debilidades y fortalezas, eres un hijo y una hija de Dios. Él te formó. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pregúntate, ¿qué tengo para alcanzar mi sueño? Y no solamente temas interiores que hablamos de las fortalezas y de las debilidades, pero también, ¿qué tienes? ¿Tienes algún proveedor? ¿Tienes alguien que te pueda ayudar? ¿Tienes una fundación? ¿Tienes dinero? ¿Tienes personas? ¿Qué está a tu alrededor? Muchas veces surge la pregunta, ¿qué no tengo? ¿Qué no tengo? Y cuando partimos del que no tengo, nace una sensación de Vaciedad, insatisfacción, de vaciedad, de queja y nos frustramos. Esta pregunta es súper clave porque es de dónde estás partiendo, qué tienes. Esta pregunta me gusta, me impacta mucho porque a veces, como digo, pensamos que no tengo, ¿por qué no tengo lo que ella tiene? ¿Por qué no vivo el sueño de ella? ¿Por qué no avanzo como fulano? Sí, entonces es chévere saber qué tienes tú ahora mismo. Eso es lo que a mí me impacta en esta pregunta. Dice, y a uno le dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Qué perfecto es Dios. Nos da los talentos conforme a nuestra capacidad. Entonces no nos comparemos. Si alguien le dio 5 y a ti 2, puedes multiplicar esos talentos conforme a la capacidad que Dios te ha dado. Vamos con la tercera pregunta. ¿A dónde quieres llegar? Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces es sentarnos y calcular, es sentarnos y no solo dejar rienda suelta en nuestros sueños, pero plasmarlo en la realidad del tiempo, del espacio, de la economía, de tus talentos, de tus capacidades, fortalezas y debilidades, y que sepas cómo vas a edificar ese sueño, cómo lo vas a hacer, qué es lo que tus manos ahora necesitan para edificar ese sueño, sentarte y calcular. Calcula. Empieza a plasmar ese sueño. Porque si solo lo escribimos y lo dejamos empolvar, como nos contaba Eri, después de mucho tiempo el Señor reavivó ese sueño
y lo pudo cumplir. Qué maravilloso fue en el tiempo del Señor. Entonces plasmemos esos sueños y pongamos manos a la obra en poderlo edificar, ¿verdad? Entonces, este ha sido el tema de hoy. Ya no hay más diapositivas. Es el tema de la realidad. Bueno, entonces, chicas, en base a este tema cabe pues la pregunta, tu realidad, ¿cómo estás experimentándola? ¿Cómo tú vives tu realidad? Tal vez, Tanita, algo que tú quieras acotar con el tema de la realidad. Hoy en la mañana estuvimos hablando con Tania precisamente de nuestras realidades, de nuestras habilidades. Fue una temática súper especial. Entonces, ¿cómo tú, Tanita, que ya procesaste este programa que nos compartes de una manera tan espectacular, cómo tú nos puedes compartir esta pregunta de la realidad? Bueno, en realidad no hay mucho que contar porque estuvo excelente la participación de María José, pero algo que nos puede ayudar es el test que enviamos a los grupos, porque el test de personalidad, eso nos ayuda muchísimo a descubrirnos a nosotros mismos, porque incluso a mí me sucedió que a veces uno cree que es buena o tiene algún tipo de talento y el test a uno como que lo descubre, ¿no? Y uno se da cuenta, no, tengo habilidades para esto, tengo habilidades para aquello, porque al final lo describe a uno bastante. Entonces, eso es importante. La pregunta de la realidad es, ¿quién soy? Dependiendo de quién realmente soy, es lo que realmente puedo soñar. Porque como yo siempre les he dicho, como, ¿qué tal que a mí, que yo quisiera ser una adoradora? No, yo no canto bonito, entonces es eso. Hablo mejor, entonces mejor me quedo hablando. Y eso nos ayuda a que el sueño sea más enfocado. Y también algo que yo les quiero compartir y también lo compartí a María José es escribamos lo que queremos, lo que estamos soñando no lo dejemos acá, plasmémoslo, escribámoslo en un cuaderno, un papelote, dicen acá, Sí. lo pegamos en la pared, leámoslo, porque eso nos motiva, incluso hasta podemos tomar fotos, ver fotos de lo que nosotros quisiéramos alcanzar, que la parte de ver, de soñar, nos ayuda a eso. Eso nos lleva a una realidad, sin obviar cada uno de los puntos de los que hoy hablamos. Pregúntales quiénes se han escrito y qué salió en el test. Y ya, Esas. vamos entonces a hacer 2 preguntas y vamos a escribir entonces en el chat. Primera pregunta, ¿quiénes ya escribieron sus sueños? Respondemos con un sí o con un no. Yo voy a escribir. Ay, ¿dónde escribo? ¿Qué hice? Sí, la mayoría creo que estamos, chicas. Sí. Escribieron su sueño. Carioña. Cris, Cari. Cris, yo me Karina imagino que ya le Toledo. plasmó también, escribió con el testimonio que nos dio. Evelyn. Eri también, suponemos que sí, ¿no es Sí. cierto, Tañita? Qué hermoso. Hermoso, Cristi, obviamente. Eri, también lo escribí. Eve, intuyo que también. Dianita, estamos, chicas, qué hermoso. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes ya realizaron el test de personalidad y cuál te salió? Ponme la que me salió. ¿Cuál le salió? Cónsul. Soy cónsul. ¿Cónsul lleva tilde? Cónsul, no, pues, cónsul. Cónsul. Sí. Dianita, cónsul. A mí también cónsul. Cari también ya hizo, somos cónsul. A ver, ¿quién más? ¿Quién hizo Protagonista, el test? Protagonistas, emprendedor. emprendedor. ¿Quién es emprendedor? Rebeca. No, todavía no ha hecho, Cari. Sincera, hágale mi bella esta noche para Animador, ver. Animador, Evelyn, qué chévere. Ya. ¿Quién más? ¿Quién ¿Dónde más está el hizo test? el test? El test mandamos por el grupo de El grupo de Salió mujeres, aventurero. el grupo general. Ahí mandamos para el feriado que Daniela no nos Pérez pudimos Ejecutiva. conectar, Qué ¿cierto? chévere. ¿Quién es? Ah, Daniela es ejecutiva, mira.
¿Por qué tú crees que, bueno, están muy a tiempo, chicas, de hacer el test? Sí, estamos muy a tiempo. Nada va a destiempo. Estamos a tiempo de hacerlo esta noche, en casita, en la camita. Entonces haces tus respuestas. Vuélvelo a hacer. Nosotras lo hicimos 2 veces, ¿no? Lo volvimos a hacer para ver si es cierto. Sí fue cierto. Salió lo mismo exactamente. Porque yo dije, no creo, será cónsul. Bueno, puede ser. Pero chicas, ¿por qué creen que es importante el test en base a nuestra realidad? ¿Por qué tú crees? Porque eso nos permite conocernos y enfocar nuestro sueño en una realidad, Ujú. ¿verdad? En cambio, si no nos conocemos, vamos tal vez a escoger el sueño incorrecto o un sueño que no puede ser real y nos puede causar frustración, ira y tantas cosas. Entonces, pienso que el test nos va a ayudar mucho en conocer acerca de nuestra personalidad. Ah, Gise ya encontró, ya lo va a hacer, dice, ¿no es cierto? Ujú. Ya lo hizo 2 veces, también Alejandra nos cuenta. Yo creo que Qué nos chévere. dejó la intriga de volverlo a hacer. Algunitas hemos hecho como 2 veces, sí, porque nos confirmó. Eso es importante. Chicas, vamos de avanzada. Esto se va poniendo cada vez más, no sé, más impactante. A mí me da la idea que nunca he soñado con este programa. Yo me siento tal vez no porque me está reavivando, está creando cosas y creo que en mi interior, en el de ustedes también. Y vamos a soñar más en base a estas realidades que hoy Dios nos está permitiendo vivir. Él nos permitió juntarnos, nos ha permitido descubrir nuestras debilidades y fortalezas. Alguien dijo pues que la fantasía tiene una diferencia de tu sueño. Entonces la fantasía te deja irte de aquí a la luna y sentir que eres la reina. Pero cuando abres los ojos a la realidad, descubres que te diste el tortazo y eso te deja frustración. En tanto que el sueño, en base a tu realidad, te crea una expectativa de ir por más. Eso es lo que yo he ido descubriendo hasta aquí en esta hermosa travesía de mujer. Vive tu sueño. Qué hermoso, me ha fascinado, chicas. Entonces, Vamos a dejar de compartir, vamos a dejar ya de de grabar. compartir, de